El día de hoy estaré explicando algunos de los sensores que pude hacer con la ayuda de Autodesk en Tinkercad. Esos son los sensores que logré hacer. No voy a explicar todos, voy a explicar los 5 que más me gustaron de los proyectos que hice. Sin embargo, cabe mencionar que sí comencé primero con los más sencillos, que es un sensor de temperatura, cómo funciona lo que es un sensor PIR de movimiento, el sensor de ping, un motor de CC. Bueno, el motor es ese que oprimes un botón y comienza a funcionar. Interruptor que muestra una secuencia de LEDs en diferente orden cuando es presionado de cuando no lo está. Cómo utilizar un buzzer. Cómo utilizar un motor CC con un potenciómetro. Y estos son los que voy a estar explicando momentáneamente, a detalle. Para comenzar, tenemos el circuito que lo estamos manejando con un sensor de fotorresistor. El fotorresistor básicamente está tomando una lectura análoga de la luz y eso lo estamos transformando en una señal. Y a base de esa señal podemos nosotros eh, hacer que se enciendan los LEDs dependiendo de la intensidad de la luz. Vamos a demostrar un poquito la simulación. Entonces, con el fotorresistor le podemos decir la intensidad lumínica que queremos y dependiendo de la intensidad lumínica, va encendiendo una intensidad en la parte de los LEDs que nos van mostrando como si fuera nuestra interfaz de qué tanta intensidad se está detectando por la señal del fotorresistor. Para poder lograrlo está bastante sencillo. Declaramos nuestros LEDs y los pines que van a estar correspondiendo y valores para el estado del fotorresistor. Declaramos nuestras entradas y salidas, en este caso salidas de la parte de los LEDs. Y en el ciclo loop iniciamos los LEDs en low. Esto también sirve para precaución de que no están enviando ningún tipo de señal al principio. Tomamos nuestro valor que estamos recibiendo del fotorresistor y a este valor lo estamos enviando también al puerto serial, nomás para monitorearlo. Y dependiendo de una decisión if, es de qué intensidad está detectando el fotorresistor, es el LED que va a estar indicando como encendido. A continuación, estaré explicando el uso de un buzzer. El buzzer originalmente pues, nos emite un tono. Yo, para este ejercicio, decidí hacer la tonalidad con LEDs, el buzzer, y lo que va a estar desplegando en esta parte del buzzer o el tono que va a estar enviando va a ser la tonalidad de la música de la cucaracha, que esto lo logramos con especificando el pin donde vamos a estar enviando, en este caso el buzzer, la frecuencia a la que va a estar transmitiendo y el delay que va a estar transmitiendo esa misma frecuencia y al mismo tiempo escribiendo los LEDs de donde se esté moviendo esa misma nota. Vamos a ponerlo en función. Como se alcanza a apreciar un poco ahí en la parte del audio, pues ya estamos mandando a llamar el tono con la parte del buzzer y aparte nos está indicando en la parte de los LEDs qué tipo de tonalidad se está tocando al momento. El tercero que voy a explicar funciona alrededor del sensor ping de Arduino. Lo combiné con un buzzer para hacer la simulación de un theremin. El theremin es un instrumento musical bastante antiguo para la era moderna, por así decirlo, ya que funciona a través de un cierto tipo de distancias. Es el tono que se comienza a generar. Para poder lograrlo, el sensor ping envía y recibe una misma señal. Como ese es un sensor de 3, la señal que sale de este pin tiene que ser leída como entrada y salida al mismo tiempo por diferentes variaciones de tiempo. Entonces esto emite una señal, después lo ponemos en modo receptor y al momento de rebotar la señal con un objeto nos da una distancia que también la podemos medir.
Y a base de esa distancia decidí hacer un pequeño término de 3 tonos. ¿Cómo se logra? Definimos los 3 tonos que utilizaremos, que en este caso viene siendo do, re, mi, con sus frecuencias acumuladas en sexta tonalidad. El buzzer por donde vamos a imprimir o donde vamos a enviar el valor. Y el pin de entrada que va a ser de nuestro pin. Como comentaba, tenemos que poner el pin como output para poder enviar una señal. Estar enviando esta misma señal, detenerla microsegundos, y a base de esos microsegundos después lo vamos a poner en modo de lectura para recibir el eco o el rebote de las ondas que envió. Y a base de esta duración que envió, podemos calcular cuántos pulgadas y cuántos centímetros equivale a esa misma, a base de 2 funciones que especificamos aquí abajo. Y dependiendo de cuánto recibamos, es el tono que se va a imprimir. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahí se puede mostrar un poquito la parte del término, que funciona a través de la distancia, y dependiendo de la distancia con el objeto que estemos chocando, generará una tonalidad específica. Para la siguiente práctica, estaremos utilizando un sensor PIR con un motor de CC. La razón de esta práctica se me hizo cool poder hacer a lo mejor para un ahorro de consumo energético, ya que vienen los días de calor, donde solamente se puede encender, digamos que en este caso un motor, como un ventilador, siempre y cuando haya movimiento dentro del hogar o dentro del espacio donde se esté implementando. De esta forma no se gasta energía si alguien no está utilizando el ventilador, si se le olvida apagarlo, simplemente a no detectar movimiento, deja de enviar el giro. Para poder lograrlo, definimos nuestros pins que van a estar en uso, 2 para PIR, uno de LED que está indicando que se está ejecutando, un estado para guardar cómo está recibiendo la señal y en qué posición está, y uno para el motor para poder enviar la señal. Definimos nuestros pins de entradas y salidas, y en esta práctica vamos a utilizar el pin número 2 de Arduino, ya que cuenta con una función de interrupción, la cual utilizaremos para, al momento de que se accione el sensor, interrumpe cualquier cosa que está en el loop y se envía directamente a un proceso. En este caso, utilizamos la función attach interrupt para decirle que va a ser de tipo 0 la interrupción. Va a mandar a llamar esta función que la tenemos declarada aquí abajo. Esta función lo único que hace es que cuando se interrumpe y la mandan a llamar, encenderá la luz de LED y le enviará una señal de high al motor encendiendo las aspas. Y el tipo de interrupción que será. En este caso va a ser una rising, pero fácilmente también se puede hacer para change para más comodidad. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos nuestro sensor aquí. Podemos ver que no tiene ningún tipo de revolución y el LED se encuentra apagado. Al momento de que detectamos movimiento, el LED se enciende y comienza a rotar el motor. Después de un delay de ciertos segundos donde detecta que no se hay movimiento, vuelve a un estado de low o se vuelve a apagar el circuito. Y nuevamente, iniciando que alguien esté ahí, vuelve a iniciar las aspas del ventilador. Se me hace una idea bastante interesante si se quiere ahorrar un poco de energía para los momentos de que solamente se esté utilizando cuando realmente haya personas que lo utilizan. Finalmente, estaré explicando cómo hice un motor de servo controlado por un potenciómetro. El motor servo comúnmente lo utilizaban en prácticas que después de utilizarlo en Tinkercad pude entender cómo otros estudiantes de otros semestres hacían partes de robots, simplemente que lo podemos ampliar un poquito más, que adelante veremos. La comunicación entre este es muy sencilla. Enviamos el pin del servo, incluyendo una librería que ya existe dentro del IDE de Arduino para no tener que batallar. Y hacemos una instancia de esta misma librería.
le decimos qué pin va a estar del potenciómetro y como el potenciómetro tiene una entrada análoga, lo conectamos a un pin análogo de nuestro Arduino. En el void setup mandamos a llamar una de las funciones ya predeterminadas que tiene la librería y le mandamos a enviar el pin donde se está recibiendo la entrada del servo y nomás un monitor serial para poder después ver cómo funciona. Entonces, tomando la entrada que muestra el potenciómetro, nosotros podemos controlar la dirección utilizando una función que predeterminada map, donde tomamos el valor que queremos mapear, el rango mínimo, el rango máximo que éste puede otorgar. En el caso, un potenciómetro análogo puede darnos desde 0 a 1023 y en porcentajes o en grados, cuánto queremos que modifique dependiendo del valor interno. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ahí se está calibrando automáticamente. Y dependiendo de la entrada que tengamos en el potenciómetro, podemos ver que esto del motor responde a nuestra orden. Esto se puede utilizar fácilmente con el sensor ping, un motor CC y también para hacer un pequeño robot que toma decisiones de movimiento y colisiones, que son prácticas que había visto anteriormente con chicos de otros semestres o otras materias, como diseño de interfaz. Simplemente que con este servomotor se puede hacer mucho más dinámico de que puede tomar la decisión de irse de un lado a otro dependiendo de cuál es la distancia mayor. Esta fue mi presentación en la parte de los circuitos. Espero que le haya gustado. Nuevamente, mi nombre es Fernando Luna y que pase un buen día. Gracias.